Bienvenidos a la sección de mi opinión sobre. Este primer video será la primera parte de películas que he visto en lo que va del año. Quisiera excusarme por los ruidos que de pronto van a escuchar de fondo en el video, y de igual forma las críticas que haga de cada película voy a intentar que sean lo más breve posible. Este video está hecho con base a mi opinión, mi interpretación o mi perspectiva de estas películas. Empezamos con el mes de enero. La primera película que vi en el mes de enero fue Rush, Pasión y Gloria. De hecho la vi el 1 de enero del 2023 porque no había muchos planes, por así decirlo. De igual forma me pareció curioso que es Rush, Pasión y Gloria, así como la película de Top Gun, que también es Pasión y Gloria. Esta película me gustó mucho el casting, porque incluso los actores que son secundarios en esta película son idénticos a los personajes que interpretan. O sea, todo el mundo intentaron de que casi todos los actores fueran literalmente idénticos a los que están interpretando, y eso me parece genial, que no dejaron ciertos detalles que quizás la gente podría considerar no tan relevantes, pues decidieron añadirlos en esta película. De hecho, decidí verla porque reconocía a Chris Hemsworth, si así se pronuncia, en el póster de la película, y también porque trataba sobre automovilismo. Me pareció interesante, entonces decidí ver la película. Me encantó la adrenalina, el desarrollo de la trama. Entonces considero que es una película que merece la pena verla 1, 2, 3, 5 veces si es posible. Me encantó la actuación de Daniel Brühl también. Me encantó el personaje de Niki Lauda. Por lo tanto, a esta película le voy a dar un 5 de 5. La recomiendo muchísimo. Hay escenas explícitas tanto por contexto de violencia como de contenido para adultos, pero de igual forma esto no opaca el desarrollo de la trama. Una película del mes de enero que vi es Un método peligroso. Esta película, al igual que distintas películas, no la pude terminar de ver, y la verdad es que pensé que iba a ser diferente porque cuando leí la hipnosis hablaba sobre que iba a una película sobre psicoanálisis, sobre Sigmund Freud, sobre Carl Jung, y la verdad es que me decepcioné un poco cuando empecé a ver cómo se desarrollaba la película. Pensé que Carl Jung iba a respetar a su esposa, y de igual forma me perturbó mucho el amigo de Carl Jung, que considero que, sin ofender, se parece un poco a Julio Cortázar. La verdad es que le voy a dar un 3 de 5 a esta película. Pensé que las cosas iban a ser diferentes, pero me perturbó, así que 3 sobre 5. La otra película es Los Hombres del Soul, creo que se pronuncia así. Quise verla porque aparece en ella Samuel Jackson, entonces dije, oh, esto va a estar bueno. Sin embargo, me aburrí, me aburrí, me aburrí mientras la veía, y la verdad es que ni siquiera había empezado, creo que 10 minutos de película, y ya en primer plano el trasero de una chica en entonces, o sea, era muy explícito. De la nada creo que estaban grabando un comercial de lavado de auto. Tras que me parece aburridora, me ponen eso en primer plano, y yo dije, no voy a seguir viendo esta película. Así que le daré un 2 de 5, sinceramente. La otra película es La boda de Jenny. Esta película tampoco la terminé porque me aburrí mucho viéndola, e incluso solo con ver el póster supuse que era una película LGBTQIA más friendly, creo que se le denomina así, porque si analizamos el póster, está Jenny en el centro, está toda enfocada, es como enfocan a Jenny, pero en un costado desenfocan a otra mujer vestida de novia, y yo dije, Jenny se casa con esa mujer, y entonces decidí investigar en internet, y resulta que Jenny encontró el amor de su vida en otra mujer. Además de que me aburrí, no soy fan de este tipo de películas, así que le daré un 2 de 5. La última película que vi en el mes de enero es Laura Smiles, que de hecho no se debe confundir con otro cortometraje, si no estoy mal, en el que inspiraron una película de terror. La verdad es que esta película sí la pude terminar de ver, y de eso me arrepiento. Si pudiera viajar en el pasado, no vería esta película porque tras que siento que quedó mitad inconclusa, me perturbó bastante. O
sea, me pareció muy incómoda. Admito que me reí en algunas escenas, pero no quisiera ver esta película de nuevo, tampoco la recomiendo. O sea, la película inicia como termina. Y de igual forma entiendo que Laura es una mujer que quedó traumatizada después de un incidente que no voy a decir. Y ella como que intenta saciar el vacío que siente teniendo relaciones con distintas personas, pero aún así llega un momento donde ya sus ideas son como cada vez más retorcidas. Entonces, esta película le daré sinceramente un 3 de 5. En el mes de abril vi una sola película llamada Dear Limon Lima y me pareció una película bastante divertida, sencilla. Los diálogos también son tan sencillos, pero no al punto de que te llegas a aburrir. E incluso creo que sería una buena precuela para la película de Lady Bird, porque aquí es el paso de la niñez a la adolescencia de una chica llamada Vanessa Lemon, y me parece un personaje bastante divertido. Ella y también su club de amigos me parecen personajes que no se ven como forzados, sino que estuvieron bien construidos. Esta película es como tipo progresista, ahí se ven los temas de feminismo, inclusión, protestas sobre el cambio climático. Sin embargo, como la estética de la película también es tipo indie, me encanta lo indie. Esta película le daré un 4 de 5. Me gustó mucho la estética, los diálogos, ciertas reflexiones que presenta. Y también pude ver algunas escenas en el idioma original de la película y me pareció muy buena las escenas donde estaban en la clase de español. En el mes de mayo la primera película que vi fue Love Strikes Twice, y la verdad es que no la terminé porque no solo me aburrí, sino que también los diálogos eran muy flojos. Entonces, yo ni siquiera tengo mucho para decir de lo poco que me gustó esta película. Debería dar un 2 de 5. No me reí, los personajes me parecieron flojos, el diálogo, algunas cosas siento que como que no tenían sentido. Entonces, la segunda película que vi en el mes de mayo fue Top Third, creo que también se le dice Rebelde o A Toda Marcha. La verdad es que me gusta mucho cómo los 80 se proyectan en esta película. Bueno, yo claramente no existía en los años 80, pero me gusta mucho cómo muestran el estilo de no solo de la sociedad en el ámbito de los jóvenes que están como en tribus urbanas, sino también de los jóvenes de la alta sociedad. El personaje principal de esta película es Morgan Hiller, interpretado por James Spader, y la verdad es que me parece un personaje igual de molesto. Me parece un personaje igual de molesto que el del antagonista, se llamaba Nick, porque él como que no entiende que Frankie no quiere estar con él y la acosa durante toda la película hasta que al final logra conquistarla, y a su vez como que a tu papá le meten un disparo, vas al hospital con tu familia, tu mamá claramente prefiere a tu hermano, entonces tú te vas a tu casa a curar a tu novia y te acuestas con tu novia y tu papá sigue en el hospital. La verdad, eso me pareció muy como de cabeza, y a la vez creo que también había un personaje en el club donde se reunían que es como una referencia a David Bowie. Son características así que recuerdo de la película. La verdad es que no me aburrí viendo Top Turf, también posee escenas explícitas y no sé si entiendan, pero me pareció como muy estético, como un augurio de algo que iba a venir, como lo presentaron, porque cuando a Morgan le echan aerosol o spray rojo en el rostro, queda como si fuera sangre. Y yo dije como que se ve estético, o sea, la forma en la que se lo rociaron en el rostro. Y de hecho eso era como un augurio porque después él va a tener una pelea y también tiene la cara llena de sangre. Pero es la forma en la que lo maquillaron que para mí fue muy estética. A pesar de que tenía la cara ensangrentada, me parecía que se veía estético. Entonces a Top Turf yo la verdad le daría un 4 de 5. Quizá puede que recomiende esta película. La siguiente película es Upstream Color, y la verdad es que me parece una película bastante extraña, así como aburridora. Lo que puedo interpretar es que trataba sobre un hombre que vendía gusanos en pastillas, lo vendía como sustancias, ustedes saben a lo que me refiero, y
Es muy extraño todo, porque hasta creo que es desde niño que el protagonista consumía estos gusanos y se iba en viajes con sus amigos. De verdad, extraña y aburridora. Le daría a esta película un 2 de 5. La otra película que vi fue Madres del Tercer Reich. Me pareció una película fenomenal. La forma en la que muestra la guerra, pero en este caso desde la perspectiva femenina, cómo afectó a las mujeres. La guerra, qué tenían que hacer las mujeres, cómo eran vistas tanto como trabajadoras, pero también como le dicen vulgarmente, máquina de bebés. Me gustó mucho el personaje de el mayor, la verdad. Creo que muestra como la parte de que no todos los alemanes durante la guerra andaban como que apoyando estas ideas de forzar gente, trabajar o cosas así. Su familiar también, que era monja, me parece un buen personaje, al punto que me hubiera gustado ser una monja agricultora en un convento en la mitad de las montañas. Es una película que recomiendo mucho, si tienen la oportunidad de verla, se las recomiendo muchísimo. Le doy un 5 de 5. La película que voy a hacer con mi marido me parece que también tiene un buen casting. Hay actores bastante reconocidos, sobre todo el de The Office. Me hacía muy extraño verlo actuar porque siempre recordaba las escenas que muestran en internet. La verdad es que esta película, no solo el casting, sino también el soundtrack me parece muy bueno y las escenografías también, pero no me sentía a gusto con muchas ideas que se mostraban en esta película. Por ejemplo, el hecho de que Kay tuvo que intentar aprender cosas con las que no se sentía cómoda solo porque hacían parte de las fantasías de su esposo. Con eso no estoy mucho de acuerdo. Sin embargo, creo que es una buena película y por lo tanto le daría un 4 de 5. Aprendí sobre lo importante que es la comunicación en las parejas y cómo incluso hasta un simple abrazo puede hacer las cosas más amenas entre un matrimonio. La última película que vi en el mes de mayo fue Una historia del Bronx. Esta película le voy a dar su 5 enseguida desde el comienzo. 5 de 5, creo que es una obra de arte, como dice en internet, una carta de amor al cine. Me gusta cómo mezclan lo psicológico con el contexto de acciones ilegales por parte de ciertos personajes. Hablando de personajes, el personaje que se robó mi corazón en esta película fue el de Lorenzo, interpretado por Robert De Niro. Su papel de padre me pareció muy bueno, me sentí identificada aunque no tengo hijos. Y también me gustó mucho el personaje de Jane Williams. Siento que es una muchacha bastante espectacular y su historia de amor con C me pareció también encantadora, entonces un 5 de 5, mega recomendada esta película. En el mes de junio solo pude ver dos películas. La primera es Lady Bird, la que considero la secuela de Dear Lemon Lima. La verdad es que me pareció una buena película, sobre todo la forma en la que se abarca este tema de las escuelas católicas. La mayoría de películas que suelen como satanizar la educación católica, y como alguien que fue a distintas instituciones católicas me recordó a una de las que fui, en la que los directivos eran todas monjas, las directivas, los docentes y los estudiantes eran bastante llevaderos y hacían de la institución un ambiente bastante ameno. Me gustó cómo mostraron también la parte de que a pesar de que uno hace parte de una religión, no está mal que recibas ayuda psicológica, ya que sé que hay muchas personas en la iglesia que satanizan el hecho de que aunque seas cristiano recibas terapia psicológica. Me gustó mucho también el desarrollo de la trama, como a pesar de que Christine, cuando en su adolescencia era toda rebelde y ella se quería que la llamaran la Lady Bird, al final de la película, ya cuando ella pasa de adolescente ya a ser adulta, una mujer, ella considera que el nombre que sus padres le pusieron es lindo y se apropia de ellos y decide llamar a casa después de haber estado en la iglesia y ver el coro de niños. Sin embargo, el hecho de que sus padres no contesten el teléfono y que ella tenga que dejar el mensaje en el buzón, me parece que representa cómo ya al ser adulta no va a tener siempre a sus padres ahí ayudándola o respondiéndole ciertas dudas, sino que es el momento en el que ya ella como que tome cierta distancia entre sus padres y ahora le toca a ella enfrentarse sola al mundo. O sea, sus padres están con ella, pero hay situaciones que va a tener que enfrentar ella cara a cara. La verdad es que el personaje de Christine me parecía muy castroso, me caía súper mal. Su amiga Julie me caía mejor. Sin embargo, recordé que yo también pasé por eso, yo también fui una adolescente, toda rebelde en busca de mi identidad que al final encontré en Cristo.
y dejé de sentirme mal, así que le voy a dar a esta película un 5. Me pareció muy buena, me llegó al corazón. Y la segunda película y la última que vi en el mes de junio fue Pretty in Pink, otra película ochentera con James Spader haciendo de rubio riquillo que está detrás de una chica. Sin embargo, eso no significa que Pretty in Pink sea una mala película. De hecho, esta película me encantó. El personaje principal, Andy, me pareció muy chévere. Me identifiqué mucho con su personaje, me pareció un amor. Me gustó mucho la película e incluso me gustó mucho el final que se le dio. O sea, el final no es el original, sino el que se ve en la película. Porque siento que no tendría sentido de que Andy hubiera quedado con Ducky, porque como leí por allí, durante toda la película se muestra de que ella no se siente atraída por él. Entonces ya que en el baile de graduación pues ella quedara con él porque estaban ellos dos solos ahí. Y entonces ya quedaron. Después de ella haber estado con Blaine, siento que ella habría tomado a Ducky como un premio de consolación y nos hubiera dado esa escena donde Ducky por fin se respete a sí mismo, ya que durante toda la película se la pasó mostrando su obsesión por su amiga, al punto que ni siquiera le daba su espacio. No digo esto por ser Team Blaine, sino porque considero de que el final que se muestra de la película me parece bastante lógico. Y también el hecho de que Blaine decida dejar de un lado todos esos estereotipos que se tiene sobre la gente pobre dentro de su grupo de amigos. O sea, decida salir de su zona de confort con los ricos y se atreva pues a ser sincero después de haber sido medio cobarde. Considero que es una muy buena película. La verdad me recordó a Lady Bird también. El hecho de que Christine y Andy se avergonzaban de mostrarle, bueno, Christine a la chica rica y Andy se avergonzaba de mostrarle a Blaine dónde vivían. La verdad siento que fueron dos cosas que me recuerdo cuando estaba viendo Pretty in Pink, dije, esto lo vi en Lady Bird. Y de hecho, Andy es una adolescente en la película. Entonces, aquí quizás no vemos tanto eso de adolescente a mujer, pero creo que quizás es algo característico a esta película. Entonces le voy a dar un 5 sobre 5. Es una película sencilla, la trama no tiene tanto problema, se desarrolla de una manera simple, entonces más que merecido esos 5. Bueno, hasta aquí la primera parte de películas que he visto en lo que va del año. Habrá una segunda parte si Dios permite, porque el año aún no ha terminado. Espero les haya gustado y en los comentarios pueden dejar sus opiniones y puntuaciones sobre las películas mencionadas e incluso sus recomendaciones.